Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, que me piden muchísimo y que ha generado, y sigue generando, mucha expectación de Method Demir y Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Vamos a sumergirnos en el rumor, o más bien, en la realidad que nos trae hoy este título. The Method Demir revela su encuentro con Can Yaman, Amor en el aire. Porque, seamos honestos, desde que protagonizaron esa telenovela que nos robó el corazón a todos, *Erkencicus*, o *Pájaro madrugador*, para los que la vimos doblada al español, la química entre Demet y Can fue innegable. La pantalla ardía, las redes sociales explotaban y nosotros no hacíamos más que soñar con que ese amor traspasara la ficción. Pero la vida real, como suele suceder, no siempre sigue los guiones que nos gustaría. Después de *Erkencicus*, cada uno siguió su camino. Demet protagonizó otras series exitosas, como *Dodu Uneb Kaderindir* y *Asktaktikleri*, y Can conquistó Italia con *Sandokan* y se convirtió en una estrella internacional aún más grande. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Ouzhan Koc, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco, y Can también ha tenido relaciones, aunque siempre manteniendo su vida personal con bastante hermetismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de años de silencio, de rumores a medias, de indirectas en redes sociales, que, seamos honestos, todos hemos analizado hasta la saciedad, parece que algo está pasando entre Demet y Can. Y no lo digo yo, lo dice Demet. O al menos, eso es lo que se desprende de unas declaraciones recientes que han incendiado las redes sociales y que son precisamente lo que vamos a analizar hoy. Pero antes de meternos de lleno en el cotilleo, como dirían en España, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gustan los chismes de telenovelas turcas, el drama, el romance y todo lo que tenga que ver con estas superestrellas, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque tengo muchísimas cosas preparadas para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, su té o su café, porque vamos a desmenuzar esta noticia. ¿Qué fue lo que dijo Demet exactamente? Pues bien, la actriz concedió una entrevista a una importante revista turca, y aunque no nombró directamente a Can, sus palabras dejaron entrever un reencuentro que ha dado mucho que hablar. Habló de un reencuentro inesperado, de una conexión que seguía ahí, de sentimientos que no se habían apagado del todo. Y claro, conociendo la historia entre ella y Can, era imposible no pensar en él. Demet dijo algo así como: a veces, la vida te sorprende y te pone frente a personas que significaron mucho para ti. Te das cuenta de que el tiempo pasa, pero algunas cosas permanecen. Hay conexiones que son difíciles de explicar, sentimientos que creías dormidos pero que al reencontrarte con esa persona, vuelven a florecer. No sé qué depara el futuro, pero estoy abierta a lo que venga. ¡Boom! ¿Lo ven? Es una bomba. No dice explícitamente me reencontré con Can Yaman y estamos pensando en volver, pero tampoco lo niega. Y en el mundo del espectáculo, donde cada palabra se analiza con lupa, estas declaraciones han sido interpretadas como una confirmación a medias de que algo está pasando. Pero, ¿dónde fue este reencuentro? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos dicen que fue en Italia, aprovechando que Can está radicado allí por trabajo. Otros apuntan a Estambul, donde ambos tienen compromisos laborales. Incluso hay quienes afirman que se encontraron en un lugar neutral, lejos de las cámaras y los paparazzi, para poder hablar con tranquilidad. La idea de un lugar neutral es especialmente interesante porque sugiere un deseo de privacidad, una necesidad de reconectar sin la presión constante de los medios y los fans. Podría ser un pequeño pueblo costero en Turquía, una escapada romántica en algún lugar de Europa, o incluso algo tan simple como un café tranquilo en una ciudad que ninguno de los dos frecuenta habitualmente. La imaginación, por supuesto, vuela. Lo que sí está claro es que este reencuentro no ha pasado desapercibido. Los fans de *Erkencicus* están enloquecidos, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de deseos de que vuelvan a estar juntos, de montajes con fotos de la serie y de mensajes de esperanza. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet y Can era tan fuerte que muchos todavía sueñan con verlos juntos en la vida real.
La etiqueta almohadilla Can Demet ha vuelto a ser tendencia mundial, con miles de tweets, fotos y vídeos que recuerdan los mejores momentos de la pareja en la serie. Los fan más creativos incluso han creado escenarios imaginarios de su reencuentro, escribiendo fanfics y editando vídeos que muestran cómo podría ser su vida juntos. Es un verdadero fenómeno fan, impulsado por la nostalgia y la esperanza de un final feliz. Ahora bien, seamos realistas. No todo es color de rosa. Hay que tener en cuenta que ambos han tenido relaciones sentimentales después de *Erkencicus*. Demet, como ya mencioné, estuvo casada con Othman Koch, y aunque su matrimonio no funcionó, es importante respetar su pasado. Can también ha tenido novias, y aunque no ha sido tan público como Demet, también merece respeto. La ruptura de Demet con Othman fue muy publicitada, y aunque ambos han intentado mantener la compostura en público, es evidente que fue un momento difícil para ella. Por otro lado, Can siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y las pocas relaciones que se le han atribuido han sido objeto de mucha especulación y poca confirmación. Es importante recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y experiencias que merecen ser respetadas. Por lo tanto, es importante tomar estas declaraciones con pinzas. No podemos dar por sentado que Demet y Can van a volver a estar juntos. Puede que simplemente se hayan reencontrado como amigos, que hayan recordado viejos tiempos y que hayan sentido esa conexión que siempre tuvieron. O puede que efectivamente haya algo más. Solo el tiempo lo dirá. La amistad es una posibilidad real, especialmente después de haber compartido una experiencia tan intensa como la grabación de una telenovela de éxito mundial. Es posible que Demet y Can simplemente se hayan dado cuenta de que se valoran como amigos y que quieren mantener esa relación en el futuro. Sin embargo, la chispa que existió entre ellos es innegable, y la esperanza de que algo más pueda surgir siempre estará presente. Pero, ¿qué implicaciones tendría un posible romance entre Demet y Can? Además de la alegría inconmensurable de sus fans, un romance entre ellos sería un bombazo mediático a nivel mundial. Serían la pareja del momento, las portadas de todas las revistas, los protagonistas de todas las noticias del espectáculo. Su popularidad se dispararía aún más y se convertirían en un imán para las marcas y los proyectos cinematográficos. Imaginen las portadas de revistas como Vogue, Elle o Harper's Bazaar, con fotos exclusivas de la pareja. Los contratos publicitarios con marcas de lujo, las invitaciones a eventos de alfombra roja, las entrevistas en programas de televisión de máxima audiencia, todo esto estaría garantizado si Demet y Can confirmaran su relación. Su poder mediático sería inmenso y su influencia en la cultura popular se multiplicaría. Además, un romance entre Demet y Can revitalizaría el género de las telenovelas turcas. Demostraría que la química en pantalla puede trascender a la vida real y que el amor verdadero puede surgir incluso en los sets de grabación. Sería una historia de cuento de hadas que inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Las telenovelas turcas ya son un fenómeno global, pero un romance entre Demet y Can las catapultaría a un nivel aún mayor de popularidad. Su historia de amor real se convertiría en un ejemplo para muchos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que los sueños pueden hacerse realidad. Pero también habría desafíos. La presión mediática sería enorme, la atención constante de los paparazzi, los rumores y las especulaciones serían inevitables. Tendrían que ser muy fuertes y estar muy unidos para poder superar todos los obstáculos que se les presenten. La vida de una pareja famosa no es fácil, y Demet y Can tendrían que estar preparados para lidiar con la constante intromisión de los medios y la presión de los fans. Los rumores, las falsas noticias y las especulaciones serían inevitables, y tendrían que aprender a ignorarlos y a proteger su privacidad. Además, sus respectivas carreras profesionales podrían verse afectadas. Tendrían que elegir cuidadosamente sus proyectos futuros, asegurándose de que no perjudiquen su imagen como pareja. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y Demet y Can tendrían que trabajar duro para mantener su éxito individual mientras navegan por su relación. Otro desafío sería la distancia. Can reside principalmente en Italia, mientras que Demet vive en Turquía. Mantener una relación a larga distancia requiere mucho esfuerzo y compromiso, y tendrían que estar dispuestos a hacer sacrificios para que funcione. Viajes frecuentes, largas conversaciones telefónicas y la confianza mutua serían esenciales para superar este obstáculo.
En definitiva, el posible romance entre Demet y Can es un tema que sigue generando mucha expectación y que tiene a todos los fans de *Erkencicus* con el corazón en un puño. Sus recientes declaraciones han avivado la llama de la esperanza y han demostrado que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión entre ellos sigue siendo muy fuerte. La incertidumbre es palpable y la emoción de lo que podría ser es contagiosa. Pero, ¿qué otras pistas hemos tenido a lo largo de los años que sugieren que la llama entre ellos nunca se apagó? Aparte de las indirectas en redes sociales que mencioné antes, y que, por cierto, merecerían un vídeo entero dedicado a analizarlas, hay pequeños gestos, miradas cómplices en entrevistas antiguas y comentarios de amigos en común que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, se rumorea que algunos miembros del equipo de *Erkencicus* han mantenido el contacto con ambos actores y que han expresado su deseo de verlos juntos. También hay que tener en cuenta el impacto cultural que tuvo *Erkencicus*. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo. La química entre Demet y Can fue uno de los principales motivos de su éxito, y muchos fans se sintieron profundamente conectados con sus personajes. Este impacto cultural ha creado una base sólida de apoyo para un posible romance entre los actores, ya que muchos fans sienten que su relación sería una continuación natural de la historia de amor que vieron en la pantalla. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que Demet y Can deberían darse una oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Yo personalmente, como fan de las telenovelas turcas y de las historias de amor que trascienden la pantalla, no puedo evitar sentir una gran esperanza. Creo que Demet y Can tienen una conexión especial y que merecen la oportunidad de explorar si hay algo más entre ellos. Pero por supuesto, respeto su decisión y entiendo que tienen que tomar la mejor decisión para sus vidas. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado analizando esta noticia conmigo y que se hayan entretenido un rato. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay amor en el aire? ¿O es solo una ilusión? Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Recuerden, hemos hablado de las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre un reencuentro inesperado, y una conexión que sigue viva, lo que ha desatado la especulación sobre un posible reencuentro amoroso con Can Yaman. Hemos analizado las implicaciones que esto tendría para sus carreras y para el mundo de las telenovelas turcas en general. Y por supuesto hemos reflexionado sobre la importancia de tomar estas noticias con cautela y de respetar las vidas personales de ambos actores. También hemos explorado las posibles ubicaciones del reencuentro, el impacto de *Erkencicus* y las pistas sutiles que han alimentado la esperanza de los fans a lo largo de los años. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo un día más. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y si les gustó, no olviden compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de más noticias, más chismes y más drama de sus telenovelas turcas favoritas. Tengo planeado hablar de otras parejas icónicas de la televisión turca, de los secretos detrás de las grabaciones de las telenovelas más exitosas y de los próximos proyectos de sus actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, mantengan la esperanza y sigan soñando con el amor verdadero.